¿Qué está pasando entre Arabia Saudí y Yemen? Había un avión civil iraní que se dirigía a Yemen y a bordo iba la delegación yemení. Cuando llegaron a Yemen, querían aterrizar en el aeropuerto internacional de Saná, pero la Fuerza Aérea Saudí los interceptó y unos cazas intentaron obligarlos a salir del espacio aéreo. Entonces, el avión se dirigió hacia la parte occidental de Yemen, pero Arabia Saudí atacó el objetivo, la pista de ese aeropuerto internacional de Saná. Aún así, el avión iraní aterrizó en la zona occidental, en el aeropuerto de Al-Udeida, si no me equivoco. Después, Yemen dijo, vamos a responder. Y mientras hablamos, ya han respondido. Han atacado al menos 2 objetivos, 2 lugares en Arabia Saudí. Atacaron con misiles balísticos y drones. Golpearon el aeropuerto internacional de Aba y también la base aérea del Rey Khalid. Alcanzaron los 2 objetivos. Más tarde, emitieron un comunicado aquí. En ese comunicado decían, en este contexto, que advertían a todas las aerolíneas de no volar por el espacio aéreo saudí y les pedían que tomaran en serio esa advertencia hasta que se levantara el bloqueo sobre el aeropuerto internacional de Saná. Básicamente, están imponiendo un bloqueo a Arabia Saudí hasta que Arabia Saudí decida levantar el asedio sobre Yemen. Esa es la complejidad del asunto. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de este tipo de ataques que han ocurrido? ¿Qué busca Arabia Saudí con esto? Es una buena pregunta, porque ya sabes, los saudíes han estado por todas partes en el conflicto con Irán. Y bueno, hace tiempo pensaban que iban a derrotar fácilmente a los hutíes. MBS hizo una especie de gran desfile, por así decirlo, para preparar ese conflicto, y luego acabó reculando con la cabeza gacha. De forma parecida, con el conflicto con Irán, por lo que tengo entendido, los saudíes entre bastidores animaban a Trump pensando que así eliminarían a los iraníes como contrapeso frente a Arabia Saudí. Esto se remonta mucho más atrás, hasta la Revolución iraní de 1979, cuando la CIA, el MI6 y otros en Occidente utilizaron a los saudíes y difundieron la versión wahhabí del Islam suní, radicalizándola y politizándola en lugares como Pakistán y otros sitios, incluida la propia Arabia Saudí, como un intento de contrarrestar la creciente influencia iraní, reavivando la división entre chiíes y suníes. Y eso, al final, le salió por la culata de muchas maneras. Salió mal en Pakistán, salió mal en Afganistán, y también salió mal al desatar y preparar, por así decirlo, el terreno para futuros movimientos como ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra y otros similares. En su mayoría, todos ellos forman parte de las ramas más radicalizadas del Islam suní, no del Islam chií. Pero gran parte de todo eso se hizo para contrarrestar al régimen iraní, que en realidad no estaba tan impulsado por el Islam chií como por lo que, desde la perspectiva occidental, se veía como una crítica a la influencia de Estados Unidos, de Occidente y de Israel en Oriente Medio. En particular en Irán, pero también respecto a las poblaciones chiíes y a los palestinos en toda la región. Y ahora tenemos a los hutíes, con su propia versión del Islam chií. Pero Irán lo vio como una oportunidad para crear una alianza en apoyo de los desfavorecidos de Oriente Medio, en apoyo de las sectas alineadas con los chiíes. Y han sido muy resistentes. Quiero decir, Yemen tiene una historia larguísima, y allí hay un grupo de personas que son fuerzas de resistencia, gente que no se rinde fácilmente. Los intentos de los saudíes por aplastarlos y acabar con ellos fracasaron, aunque nosotros soltamos una versión de Al-Qaeda allí, en Yemen. Ayudamos a destruir su economía y su sociedad, pero no conseguimos derrotar a los hutíes. Entonces Trump, como todos sabemos, a comienzos de 2025, intervino para intentar asegurarse, para garantizar que ese ataque en concreto se llevara a cabo, y dijo que iba a derrotar a los hutíes en 30 días. Al final, se filtraron las conversaciones en Signal entre miembros del equipo. Mostraban que el vicepresidente Vance ya entonces era escéptico con las intervenciones en Oriente Medio. Decía que no creía que eso fuera a funcionar, pero la muerte de Haig fue muy entusiasta.
igual que en la guerra con Irán. Por supuesto, Trump no pudo ganar. Ese era el argumento de Larry Johnson. ¿Cómo íbamos a mantener abierto el estrecho de Hormuz si no fuimos capaces de derrotar a los hutíes, que son una versión mucho más pequeña de Irán? Y al final, simplemente nos fuimos y fingimos que habíamos ganado. Pero el Mar Rojo, quiero decir, nunca ha vuelto a estar abierto como antes de que los hutíes impusieran sus restricciones y limitaciones. Luego llega la escalada hacia la guerra con Irán, y los hutíes han dicho que estarán dispuestos y preparados para actuar cuando se les llame o cuando el momento lo requiera. Al comienzo de la guerra, MBS estaba con MBZ de los Emiratos Árabes Unidos y con los emiratíes en cierta medida, aunque menos con los cataríes. Los bareiníes harán prácticamente lo que los saudíes quieran, en general, porque en Bahrein hay una familia real suní gobernando a una población mayoritariamente chií. Y con una gran presencia militar estadounidense, Kuwait hará lo que Estados Unidos les pida. Quiero decir, son todo lo dóciles que se puede ser. No solo existían fronteras y estructuras de poder creadas por el Imperio Británico antes que por el Imperio estadounidense, sino que eso es básicamente lo que son y lo que han sido desde hace ya bastante tiempo. Pero a medida que la guerra avanzaba, MBS y los saudíes empezaron a tener dudas. Putin y los rusos les desaconsejaron firmemente implicarse más en el conflicto y les instaron a rechazar la propuesta del ya fallecido senador Lindsey Graham de unirse formal y plenamente a la guerra contra Irán. Creo que ya se puede decir el difunto senador Lindsey Graham. Ah, sí, el difunto senador Lindsey Graham. Sí, efectivamente. Digamos que no todos estamos de luto por él. Dejémoslo así. Hay personas cuya muerte lamentas y hay personas cuya muerte no lamentas. Y Lindsey Graham está en ese segundo grupo. Teniendo en cuenta la cantidad de muerte que provocó en el mundo mientras fue cargo público en el Senado de los Estados Unidos y antes de eso en la Cámara de Representantes. Pero más o menos a mitad de camino, entre mediados y finales de marzo, los saudíes cambiaron de postura. Decidieron que este conflicto estaba poniendo demasiado en riesgo, que Estados Unidos no podía ganarlo como creía que podía, ni como los saudíes pensaban que podía, y empezaron a retirarse y a reducir su implicación. De hecho, empezaron una vía paralela con los pakistaníes, los turcos y los iraníes para crear una especie de OTAN islámica que sirviera de contrapeso a la presión de Estados Unidos e Israel en la región. Pero, ya sabes, MBS va y viene con eso. A veces avanza y otras no. Los cataríes también van y vienen con eso. Y los emiratíes igual. Y lo vemos, y la verdad es que no hay ningún motivo real para que los saudíes escalen ahora mismo contra los hutíes. Pero parece que los saudíes estaban permitiendo que se usaran sus bases aéreas para atacar a Irán, algo que habían dicho que no iban a hacer. Lo mismo con los cataríes. Ahora lo que resulta curioso es que al principio, el grupo más entusiasta dentro de toda la coalición del Golfo, el CCG, eran los emiratíes. Pero ahora parece que son ellos los que están echándose atrás. Quizá porque se dan cuenta de que Dubái podría desaparecer si no encuentran alguna forma de resolver las cosas con Irán. Así que me sorprendió un poco que los saudíes empezaran a atacar a los hutíes y con ello a invitarles a escalar el conflicto, algo que probablemente iban a hacer de todos modos, porque la escalada iraní ha sido en general bastante contenida, mucho más de lo que se entiende o se valora en Occidente. Porque cerrar ese otro estrecho no es simplemente algo del tipo, es un 4 o 5%. En realidad es más, porque por ahí es por donde mucha gente, especialmente los saudíes, estaban evitando el estrecho de Hormuz. Y sí, los saudíes pueden enviar el petróleo por otras rutas, pero será mucho más caro, costoso y llevará más tiempo.
Así que la pregunta es cuánto tiempo se pueden mantener cerrados los dos estrechos, teniendo en cuenta la cantidad de petróleo, gas natural, fertilizantes y helio que se necesita para los chips semiconductores, que a su vez se usan en la inteligencia artificial y en la informática, sectores que representan una parte enorme del crecimiento de la economía estadounidense bajo el presidente Trump. Por eso este riesgo no deja de aumentar. Y bueno, la llamada trampa de la escalada del profesor Pape parece ahora más acertada que las salidas que, en repetidas ocasiones, el vicepresidente Vance ha conseguido mediante distintos acuerdos con Iran. Y Trump sigue demostrando su incapacidad para cerrar acuerdos. Pero me sorprende que ahora dependa tanto de los países de la costa del Golfo. Si no quieren verse golpeados o correr el riesgo de un gran golpe, son ellos los que tendrían que acelerar la creación de un nuevo marco de seguridad en Oriente Medio que excluya a Estados Unidos y limite a Israel. Pero mientras sigan demasiado ocupados preocupándose por sus enemigos internos, ya sean las milicias chiíes en Irak, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen o los iraníes, en lugar de centrarse en la amenaza de seguridad más amplia que supone la presencia estadounidense y un presidente mentalmente poco fiable en la Casa Blanca, corren el riesgo de que todo esto se les vaya completamente de las manos, de una forma que luego no podrán controlar. Uno de los principales problemas, Robert, es el tema del petróleo y la energía. Y sabemos cómo está la situación con Arabia Saudí. Si quieren contraatacar a los yemeníes, ahora mismo no tienen acceso al Golfo Pérsico, así que tienen el oleoducto que va hacia el Mar Rojo. Si la gente de Ansarullah, en Yemen, decide atacar ese oleoducto o sus instalaciones petroleras, les resultaría muy fácil alcanzar los objetivos allí, porque es imposible para Arabia Saudí controlar o defender ese oleoducto. Es casi imposible. Y la verdad, no entiendo cuál es su forma de pensar cuando deciden atacar a Yemen de esta manera. Es que ya sabes, tienen la enfermedad de Trump. Porque sobre todo, también están ayudando mucho a que los iraníes se libren de culpa. Eso les permite dejar que los hutíes ataquen la infraestructura petrolera y cierren el otro estrecho, en lugar de intentarlo ellos mismos. Y han evitado responder a los saudíes en esta última ronda de ataques de represalia. En general, esto sería como dar luz verde para que los hutíes hagan el trabajo por ellos. Y los hutíes han estado deseando intervenir y demostrar su valía en este contexto y en este conflicto. Así que sí, estoy de acuerdo. Me resulta desconcertante. Al principio, cuando lo oí, pensé que quizá era Israel haciéndose pasar por los saudíes. No, claramente fueron los saudíes. Así que esto es simplemente contraproducente. Pero lo que estamos viendo es una incapacidad, en buena parte del mundo, alineado con Estados Unidos e Israel, para pensar de forma clara y racional, muy parecido a lo que ocurre en el mundo de Estados Unidos y Europa Occidental respecto a Rusia. Estamos viendo una lógica que para cualquiera que sea un analista independiente, alguien sin intereses en el conflicto, resulta evidente que no es racional. Es poco probable que produzca el resultado que se busca. Reduce las posibilidades de éxito y aumenta las de riesgo. Y quizá los saudíes pensaron que era un buen momento para dar una lección a los hutíes, porque Irán está distraído con el ataque de Estados Unidos e Israel. Pero eso no tiene mucha lógica, si es eso lo que están haciendo. Quiero decir, creo que también hay que recordar que muchos de esos estados del Golfo son monarquías oligárquicas, sin legitimidad democrática ni autoridad derivada de su población. Y a menudo actúan en contra de lo que su gente quiere, tanto en relación con Estados Unidos como con Israel. La primera gran queja de Bin Laden fue la presencia del ejército estadounidense cerca de la Meca y Medina. No era otra cosa. Esa fue una de sus principales quejas contra Estados Unidos, cuando pasó de colaborar con ellos en Afganistán a enfrentarse a ellos unos 5 años después.
Esto ha sido motivo de controversia desde hace bastante tiempo dentro del mundo saudí y en general en gran parte del entorno de la realeza. Y luego, todo el mundo árabe y musulmán se ha quedado mirando cómo esos países no hacían prácticamente nada para impedir que Israel arrasara Gaza por completo. Además, se niegan a retirar las bases militares estadounidenses de su región, aunque esas bases son, en realidad, una invitación a ser atacados. Y luego, reaccionan con indignación moral cuando les golpean, después de que Estados Unidos haya usado su territorio para lanzar ataques contra Irán. Vi a algunas de esas princesas de los Emiratos diciendo cosas como, ¿cómo se atreven a hacer esto? Creo que es un recordatorio. Quiero decir, ¿los saudíes han ganado alguna guerra? ¿De verdad? Quiero decir, mira, esta no es la generación de sus padres, ni de sus abuelos, ni de sus bisabuelos. De contención geopolítica, de gente que se hizo a sí misma a base de esfuerzo, de personas que alcanzaron el poder con mucho trabajo. Estos son jóvenes mimados y privilegiados, que crecieron jugando al Call of Duty, como MBS y MBZ, muy influenciados por la cultura occidental, desconectados de buena parte de su propia historia, con fronteras que fueron un legado del Imperio Británico en Occidente. En esencia, y por eso mismo, no podrían ser más distintos de Hezbollah, más distintos de la resistencia palestina, más lejanos que los hutíes, más distantes que los persas y que Irán, que defienden una civilización milenaria, una de las más antiguas del mundo. Creo que lo que estamos viendo son ejemplos de personas con unas habilidades políticas muy limitadas. Estamos viendo a un grupo de jóvenes, privilegiados y mimados, con un líder que se comporta como un rey en la Casa Blanca, mostrando lo peligrosa que puede ser esa combinación para el mundo. No hemos visto nada parecido desde la Primera Guerra Mundial, cuando todo el mundo perdió la cabeza, y eso dio lugar a... No habría habido Hitler sin la Primera Guerra Mundial, no habría habido fascismo sin la Primera Guerra Mundial, ni comunismo sin la Primera Guerra Mundial. Aquella guerra hundió al mundo durante buena parte de un siglo. Y ahora estamos viendo el mismo grado de estupidez, de incompetencia, de sentimiento de superioridad, de arrogancia y de soberbia en Occidente que vimos entonces. Robert, Donald Trump ha anunciado que el bloqueo de Estados Unidos a Irán entrará en vigor mañana, sí, a las 8 de la tarde. Y aquí va la pregunta. ¿Qué ha cambiado hasta ahora? Ya sabes, decidió levantar el bloqueo, firmó un documento llamado el llamado Memorando de Entendimiento y ahora vuelve a imponer el bloqueo. Y además está hablando de aplicar incluso un 20% con el nuevo sistema de peajes que quiere poner en marcha en el Estrecho de Hormuz. El gobierno iraní, el ministro de Exteriores, ya ha respondido a Donald Trump. Entonces, ¿qué pretende con este bloqueo otra vez, al volver a imponerlo? Es sencillo. Trump bebé está enfadado. Trump bebé quiere bombardear. Trump bebé quiere un bloqueo. Trump bebé consigue lo que Trump bebé quiere. Esa es literalmente la lógica. No hay otra lógica. Cualquier observador geopolítico objetivo en Estados Unidos lo ha dicho desde el principio. ¿Qué se pretende conseguir con esto? Incluso personas que son duras críticas de Irán o que son firmes partidarios del presidente Trump dicen lo mismo. Aquí no hay ningún objetivo alcanzable. No puedes, bloqueándolos, mejorar el tráfico que sale del Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Y tampoco puedes, bombardeándolos, mejorar el tráfico que sale del Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Y necesitamos que eso empiece a salir, como el propio Trump reconoció hace un par de semanas. Bueno, unas 4 semanas, de hecho. Dijo, tenemos 4 semanas antes de que ni siquiera podamos usar todas nuestras reservas para sustituir lo que falta por la caída de producción en el Golfo. Y eso ni siquiera incluye el tema del helio, porque China acaba de añadir más presión al anunciar que no va a exportar más helio. Son uno de los mayores productores del mundo. Así que la mitad del helio ha desaparecido del mercado global. Y el helio no es algo que se pueda almacenar.
tiene que fluir de forma constante y continua. ¿Y para qué se usa el helio? En los chips semiconductores. And what does helium go into? Semiconductor chips. What is semiconductor chips necessary for? ¿Para qué son necesarios los chips semiconductores? Para toda la infraestructura de computación de los centros de datos en Estados Unidos. ¿Y a qué se destina eso? Pues a casi todo el aumento del mercado bursátil estadounidense. Casi todo el crecimiento del PIB durante la segunda presidencia de Trump proviene de la inteligencia artificial y de las ampliaciones de capacidad de computación de datos. Así que está poniendo todo eso en riesgo. Está poniendo en peligro el auge bursátil del que presume. ¿Y por qué importa eso? En teoría no debería importar tanto, ya que el mercado de valores pertenece en su mayoría al 10% más rico. Sin embargo, ese 10% representa ahora, en nuestra economía estadounidense en forma de K, más de la mitad del gasto de los consumidores. Así que eso significa que si se ponen nerviosos, si se echan atrás, no solo podríamos ver un desplome del mercado bursátil, que afectaría a los planes de jubilación, a los 401k, a las cuentas IRA y a los beneficios de los trabajadores estadounidenses, sino que además podría provocar una fuerte caída del consumo interno. Y eso tendría toda una serie de consecuencias y repercusiones para la economía de Estados Unidos, aparte y de forma independiente del problema de los fertilizantes, que está generando escasez de alimentos y un enorme impacto en los precios de la comida. Y también aparte del impacto del precio del combustible, porque los márgenes de refinado siguen aumentando. Yo sinceramente casi ignoraría los precios de los futuros, porque ha habido tanta manipulación en esos mercados y en su calendario, que parte de lo que vemos parece algo regular y predecible. Neil, de una forma que sugiere que probablemente hay un actor gubernamental detrás. Pero lo que no se puede hacer, no se puede imprimir gasolina, sobre todo la que viene del Golfo. Y por eso somos muy vulnerables a la falta de ese suministro, como reconoció el presidente hace un mes. Así que lo que hay que observar no son los precios de los futuros, sino el precio doméstico de la gasolina en Estados Unidos, el precio en el surtidor, el precio del diésel, el precio del combustible para aviones. Y el diésel es fundamental, porque no solo es la principal fuente de energía para la agricultura y la ganadería estadounidenses, sino que también es esencial para toda la red de distribución del país, para los camioneros y todo lo relacionado con el transporte. Así que, cuando suben los precios del diésel, prácticamente suben todos los demás precios en la economía estadounidense, porque el diésel es esencial para transportar mercancías. ¿Y qué significa eso? Pues que para la gente común, eso se traduce en una inflación real. Por ejemplo, cuando se impusieron sanciones a Rusia, gran parte de la inflación afectó sobre todo a las élites, porque eran bolsos de lujo los que ya no podían comprar o que costaban el doble. Pero como Rusia era autosuficiente en combustible, autosuficiente en alimentos, y además producía cada vez más sus propios productos de consumo básicos, o los importaba de China sin sanciones, el ciudadano ruso de a pie apenas lo notó. Lo peor de esta inflación es que golpea con más fuerza al ciudadano medio, en las cosas que paga todos los días. Cada vez que va a la gasolinera y llena el depósito, cada vez que va al supermercado, cada vez que compra al por mayor, cada vez que mira la factura de la luz o del gas. Y van a culpar directamente a Trump por esto. Van a culpar, en concreto, sus políticas de guerra. Y es justo contra eso, contra lo que Trump hizo campaña. Dijo, voy a bajar tu factura de la comida, voy a bajar tu factura del combustible, la voy a bajar mucho, voy a dejar el precio por debajo de $3 el galón, voy a bajar tus facturas de energía, lo garantizo y lo cumplo. Y por cierto, yo no voy a hacer guerras absurdas en Oriente Medio. Al meterse en una guerra absurda allí, él ha traicionado una promesa fundamental, y el tiempo corre. Faltan solo unos meses para las elecciones de mitad de mandato. A este ritmo, Trump va a quedar destrozado en la Cámara de Representantes. Los demócratas van a arrasar. También quedará destrozado en el Senado. Los demócratas ganarán a lo grande.
¿Y qué significa eso? Significa investigaciones, significa juicios políticos, significa una posible destitución de la presidencia y el colapso total de cualquier agenda que pudiera sacar adelante en los 2 últimos años de su segundo mandato. Eso es lo que está en juego. Y aún así, él se la juega, se engaña a sí mismo, pensando que algo puede funcionar cuando ya se ha demostrado, mes tras mes, que no funciona. Irán no va a ceder ante mensajes coercitivos. Los bombardeos no van a cambiar la posición de Irán. El bloqueo del estrecho tampoco va a cambiar la posición de Irán. Y él va por ahí fingiendo, el estrecho está abierto, el estrecho está abierto. Todo el mundo puede verlo en los sitios independientes que siguen el tráfico. No, no lo está. Está cerrado. Pero él solo quiere fingir que está todo abierto, fingir que todo va a fluir y fingir que Irán le va a enviar mañana una nota de rendición. Se engaña a sí mismo creyendo cosas que ninguna persona racional podría creer. Y si alguien todavía duda de si Trump actúa con una especie de ajedrez en 3 dimensiones o incluso en 4, o con alguna estrategia inteligente, esto debería dejarlo claro de una vez. Trump es como el rey Lear en la Casa Blanca, engañándose una y otra vez con tonterías absurdas y delirantes que ponen en riesgo toda la economía mundial, mientras dañan la seguridad de Oriente Medio y del mundo al mantener este conflicto constante y continuo con Irán.